En la oscuridad de la noche, cuando las sombras se alargan y el viento susurra secretos macabros, surge un sentimiento de terror que paraliza el alma. La luna llena se cierne sobre la tierra como un ojo maligno, observando con malevolencia mientras las criaturas de la noche emergen de las sombras. En este lugar donde la realidad se desvanece y el miedo reina supremo, se esconde un error que acecha en cada rincón, esperando el momento perfecto para atacar. Los gritos de los condenados aún resuenan en el aire, mientras la muerte se cierne sobre todos como una guadaña cegadora de almas. Bienvenidos a todas y todos los noctámbulos de Cuéntame tus miedos, donde la supervivencia es solo una ilusión y la muerte es la única realidad. Prepárate para enfrentar tus peores pesadillas, porque en este lugar el terror es la única verdad, y a nosotros nos encanta que todas y todos ustedes puedan disfrutar de nuevos relatos en este su canal. El día de hoy les traemos una serie de relatos que apuesto que a más de uno de ustedes les va a erizar la piel. Pero sin más que decir, los dejo con Sombra. Mi nombre es Siniestro y estamos entrando en la zona oscura de Cuéntame tus miedos. La bruja está aquí. Era la 10ª vez que iba a ver qué sucedía. Anoche Dante no paraba de llorar, y a mí me parecía demasiado extraño que un chico de 2 años tuviera tanto miedo de quedarse solo, espetó Will, sentado sobre una fría silla en el consultorio de la clínica psiquiátrica. ¿Por qué fue importante esta vez? Porque cuando llegué, Dante señaló con un miedo atenazante hacia el armario. La puerta estaba abierta. Yo no la había dejado así. Will se cubrió el rostro y ocultó un sollozo. ¿El pequeño mencionó algo más? Entre sus llantos, era difícil distinguir cualquier palabra. Se encogía dentro de su cuna y a veces sus gritos se quedaban suspendidos, ¿sabe? Como si no pudiera cerrar la boca. Solo balbuceaba. La bruja está aquí, papá. La bruja, berreaba. Y tengo que admitir que tuve miedo de verificar lo que había dentro del armario, aunque yo sabía que se trataba únicamente de montones de ropa de bebé y juguetes. Algo pudo derrumbarse y eso abrió la puerta tal vez. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Tomé al pequeño en mis brazos. Tenía el cuerpo cubierto con un sudor frío y el rostro completamente pálido. Verlo así me estremeció. Nunca se había puesto tan mal. ¿Ya había ocurrido antes? Sí, todo comenzó cuando Eli murió, unos 6 meses después de que naciera Dante. ¿Cómo murió? No lo sé. Se ha aceptado su muerte como la opción más razonable. Ella desapareció sin dejar rastro alguno, ni una nota, pero yo sentía como si ella siguiera ahí, ¿sabe? Como si estuviera oculta en la casa o muy cerca. Anoche creí que podía estar dentro del armario, añadió Will con una voz temblorosa. ¿Y por qué debería tener miedo de ella? Will miró al psiquiatra por un instante y después se cubrió la cabeza, como protegiéndose. El sonido de su llanto aterrado fue lo único que se escuchó durante 5 minutos. Yo no sabía con quién me casé, continuó Will. Era una mujer hermosa. Tuvimos a Dante y supongo que éramos felices, pero por las noches ella constantemente salía. Un día la seguí hasta los bosques y la encontré bailando desnuda junto con otras mujeres alrededor de unas llamas brillantes dentro de un claro. Había algunos bebés al lado del fuego. Ellas los habían sacrificado y después se bañaron en su sangre. No pude ver igual a Eli desde entonces. Hasta ahora, nunca le había dicho esto a nadie. Esos bebés... Todos desaparecidos. De vecinos o incluso amigos, interrumpió Will. Bien. ¿Durmió usted con el pequeño? Will volvió a llorar. Su cuerpo entero temblaba y de su garganta brotaban los chillidos más lastimeros y dolorosos que el psiquiatra hubiese llegado a escuchar. Eli se lo llevó. ¿Usted la vio?
Will asintió con la cabeza. Sus movimientos se confundían con el temblor. Llevé a Dante hasta mi habitación, pero ella estaba esperando ahí. No pude hacer nada. Me lo arrebató y lo llevó al jardín. Después llegaron las demás y lo desollaron, igual que hicieron con los otros niños. Will, ¿por qué encontraron tus manos y tu ropa manchada con la sangre de tu hijo? Yo trataba de salvarlo. ¿Y por qué al excavar en el jardín hallaron el cuerpo de Ellie, que llevaba ahí aproximadamente 1 año y medio? Yo... Will se lanzó contra el psiquiatra. 4 enfermeros entraron para contenerlo. No era la primera vez que contaba la misma historia durante los 5 años que tenía ahí internado. Pero Will seguía hablando de aquella noche como si acabara de ocurrir un día antes. La hermana sombra. En las sombras de un antiguo convento abandonado, oculto entre las colinas olvidadas de un pueblo remoto, se susurran historias de una presencia inquietante. La gente del lugar habla de la hermana sombra, una monja cuyo espíritu quedó atrapado entre los muros desmoronados del convento. Hace siglos, el convento era un lugar de devoción y silencio, donde las monjas vivían en reclusión, dedicadas a la oración y al servicio. Pero una de ellas, la hermana María, era diferente. Tenía una conexión profunda con el más allá y pasaba sus noches en vigilia, susurrando plegarias que ningún otro oído humano podía entender. Una noche de tormenta, un rayo golpeó el campanario y un incendio se desató. Mientras las llamas consumían el convento, las monjas escaparon, todas, excepto la hermana María. Ella fue vista por última vez en la capilla, arrodillada ante el altar, sus labios moviéndose en silenciosas súplicas mientras el fuego la rodeaba. Desde entonces, se dice que su espíritu vaga por el convento en ruinas. Los visitantes hablan de un susurro apenas audible que parece seguirlos, una oración eterna que nunca encuentra descanso. Algunos incluso han visto su silueta, una sombra fugaz vestida con el hábito de monja, deslizándose a través de los pasillos derruidos. Dicen que la hermana sombra busca a alguien que escuche sus plegarias, que la ayude a encontrar la paz que en vida nunca tuvo. Pero aquellos que han intentado acercarse, que han tratado de descifrar sus susurros, nunca vuelven a ser los mismos. Sus mentes quedan atrapadas en un laberinto de miedo y locura, perdidos en el eco de una voz que no pertenece a este mundo. Así que si alguna vez te encuentras cerca del viejo convento, cuando el sol se ponga, ten cuidado con los susurros del viento. Podría ser la hermana sombra, buscando su próxima alma para compartir su eterna vigilia. El Matagoto. La leyenda del Matagoto es una historia popular en algunas regiones de México, especialmente en el estado de Veracruz. El Matagoto es una criatura mítica que se describe como un ser malévolo y peligroso, asociado con la muerte y la desgracia. El Matagoto representa el miedo a lo desconocido y la superstición. Su historia se utiliza para enseñar lecciones sobre el respeto a los animales y a la naturaleza, así como para explicar eventos desafortunados que no tienen una explicación lógica. Cuenta la leyenda que el Matagoto es un espíritu maligno que toma la forma de un gato negro gigante, con ojos brillantes y colmillos afilados. Este ser aparece en las noches oscuras, especialmente durante las tormentas, y se dice que trae mala suerte a aquellos que lo ven. La historia más conocida sobre el Matagoto narra que en un pequeño y remoto pueblo de Veracruz, la vida transcurría tranquila y apacible.
Los habitantes se conocían entre sí y las tradiciones se mantenían vivas a través de las generaciones. Sin embargo, una oscura leyenda acechaba en las sombras, una historia que los ancianos contaban para advertir a los jóvenes sobre el peligro de maltratar a los animales, la leyenda del Matagoto. Todo comenzó una noche de tormenta, cuando la familia Hernández encontró un gato negro en su granero. El animal, de ojos brillantes y pelaje oscuro como la noche, parecía perdido y asustado. Don Manuel, el patriarca de la familia, decidió acogerlo, a pesar de las advertencias de su esposa, doña Carmen, quien recordaba las historias sobre el Matagoto. Los primeros días, el gato se comportó de manera normal, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Los animales del corral desaparecían sin dejar rastro, los cultivos se marchitaban inexplicablemente y los miembros de la familia enfermaban uno tras otro. Doña Carmen, convencida de que el gato era el Matagoto, insistió en deshacerse de él, pero don Manuel se negó, creyendo que eran simples supersticiones. Una noche, mientras la tormenta rugía con fuerza, doña Carmen despertó sobresaltada por un ruido en el granero. Al asomarse por la ventana, vio al gato negro transformarse en una figura humana, alta y delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad. Aterrada, despertó a su esposo y le contó lo que había visto. Don Manuel, finalmente convencido, decidió actuar. Desesperados buscaron la ayuda de un curandero local, quien les advirtió que el gato negro no era un animal común, sino el Matagoto. El curandero les indicó que debían capturar al gato y quemar su cuerpo para librarse de la maldición. Reunieron a sus hijos y, armados con antorchas, se dirigieron al granero. Allí encontraron al gato negro, que los observaba con una mirada penetrante. Sin perder tiempo, lo capturaron y lo llevaron al campo para quemarlo. Sin embargo, antes de que pudieran encender el fuego, el gato se transformó nuevamente en la figura humana y les lanzó una maldición. Aquellos que no respeten a los animales sufrirán mi ira. El Matagoto desapareció en la oscuridad, dejando a la familia Hernández sumida en el miedo. Desde esa noche, la maldición se hizo evidente. Los animales del pueblo comenzaron a morir misteriosamente, las cosechas se arruinaron y la enfermedad se propagó entre los habitantes. Desesperados, los aldeanos nuevamente buscaron la ayuda del curandero, quien les explicó que la única forma de romper la maldición era mostrar respeto y cuidado hacia todos los seres vivos. Con el tiempo, el pueblo aprendió a convivir con la leyenda del Matagoto. Los gatos negros fueron tratados con especial cuidado y respeto, y las historias sobre el espíritu maligno se contaban a las nuevas generaciones como una advertencia. Aunque la maldición nunca desapareció por completo, los habitantes comprendieron la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y los animales, y así, la leyenda del Matagoto perduró, recordando a todos que el respeto y la compasión son las únicas armas contra la oscuridad que acecha en las sombras. El libro de las sombras. La leyenda de Baphomet es fascinante y está envuelta en misterio y controversia. Baphomet es una figura mística que ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. El nombre Baphomet apareció por primera vez en los registros históricos durante los juicios contra los caballeros templarios en el siglo XIV. Se cree que podría ser una corrupción del nombre Mahomet o Mahoma, o una combinación de palabras griegas que significan bautismo de sabiduría. Baphomet es comúnmente representado como una figura antropomórfica, con elementos tanto humanos como animales, incluyendo una cabeza de cabra con cuernos, alas y una antorcha entre los cuernos. Durante los juicios de los templarios, se les acusó de adorar a un ídolo llamado Baphomet. Estas acusaciones fueron utilizadas para justificar la disolución de la orden y la confiscación de sus bienes.
En siglos posteriores, Baphomet fue adoptado por diversas tradiciones esotéricas y ocultistas. La figura se asoció con la alquimia, la magia ritual y la filosofía hermética. Baphomet simboliza la dualidad de la naturaleza humana y el equilibrio entre opuestos, como el bien y el mal, el masculino y el femenino, y la luz y la oscuridad. A menudo se representa con un pentagrama, un símbolo que también tiene múltiples interpretaciones en diferentes tradiciones esotéricas. En la cultura moderna, Baphomet ha sido asociado con el satanismo, especialmente a través de la Iglesia de Satán, que utiliza la imagen de Baphomet como un símbolo de su filosofía. Cuenta una leyenda que en una pequeña ciudad rodeada de montañas vivía una joven llamada Helena. Era una chica curiosa y amante de los libros antiguos. Un día, mientras exploraba una librería polvorienta en el centro de la ciudad, encontró un libro que llamó su atención. La portada era de cuero negro, con un símbolo extraño grabado en oro, una figura con cabeza de cabra y alas. El título era El libro de las sombras, y estaba escrito en letras góticas. Helena, intrigada, decidió comprar el libro y llevarlo a casa. Esa noche comenzó a leerlo. El libro hablaba de Baphomet, una figura mística asociada con el ocultismo y la magia. A medida que avanzaba en la lectura, Helena sintió una extraña conexión con el contenido. Las palabras parecían cobrar vida, y las ilustraciones de rituales y símbolos oscuros la hipnotizaban. A partir de esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder. Helena notó que los espejos de su casa reflejaban sombras que no deberían estar allí. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y escuchaba susurros en lenguas desconocidas. Al principio, pensó que eran coincidencias o su imaginación, pero los sucesos se volvieron más intensos. Una noche, mientras dormía, sintió una presencia en su habitación. Al abrir los ojos, vio una figura oscura al pie de su cama. La figura tenía la cabeza de una cabra y ojos rojos y brillantes. Helena intentó gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. La figura se desvaneció, dejando un frío intenso en la habitación. Helena se obsesionó con el libro. Pasaba horas leyendo y practicando los rituales descritos en sus páginas. Sentía que el libro la llamaba, que le revelaba secretos antiguos y poderosos. Sus amigos y familiares notaron el cambio en ella. Se volvió retraída, pálida y con ojeras profundas. Nadie podía entender lo que le estaba pasando. Una noche, mientras realizaba un ritual, Helena sintió una fuerza invisible que la empujaba hacia el suelo. Las velas se apagaron de golpe y la habitación quedó en completa oscuridad. Escuchó una voz profunda y gutural que pronunciaba su nombre. Helena, aterrorizada, intentó detener el ritual, pero era demasiado tarde. La figura de Baphomet apareció ante ella, más real que nunca. Después de esa noche, Helena desapareció sin dejar rastro. Su casa estaba intacta, pero el libro también había desaparecido junto con ella. La policía investigó, pero no encontró ninguna pista. Sus amigos y familiares quedaron devastados, sin entender qué había sucedido. Con el tiempo, la historia de Helena se convirtió en una leyenda local. Algunos decían que había sido llevada a otra dimensión. Otros decían que había sido víctima de un ritual oscuro. Nadie sabía la verdad, pero todos coincidían en que el libro tenía algo que ver con su desaparición. Años después, la librería donde Helena encontró el libro cerró sus puertas. El dueño, un anciano misterioso, desapareció también sin dejar rastro. La librería quedó abandonada y los rumores sobre el libro de Baphomet y su poder oscuro se convirtieron en parte del folclore de la ciudad. Helena nunca fue encontrada y su historia sigue siendo un misterio. Algunos dicen que su espíritu aún ronda por la librería, buscando el libro que la llevó a su destino final. El día de la Candelaria. La devoción podría traer malas experiencias,
Tal vez podríamos tener fe a un ser que tal vez no es el santo de tu devoción. La historia que les contaré, si yo no la hubiera vivido, no la creería. Era el día de la Candelaria. Yo tenía unos 10 años y acompañé a mi mamá a vestir su niño Dios. Después iríamos a la iglesia para entrar a la misa de este día. En el pueblo teníamos una tradición. Los niños Dios se colocaban frente del patrono de la iglesia. Eran alrededor de unas 40 figuras. Después, el padre comenzó la misa. Estábamos a la mitad de la misa, mientras el padre decía una oración, cuando se comenzó a escuchar el llanto de un niño. El llanto provenía del altar donde estaban los niños Dios. El padre guardó silencio y caminó hacia el lugar a revisar dónde estaba el bebé. ¿Quién era capaz de dejar a un niño en ese lugar? El padre revisó todo el altar y no encontró a ningún niño. Se mantuvo el silencio hasta que el padre inició la oración nuevamente. Pasaron unos minutos y de nuevo se escuchó el llanto de un bebé. El padre, molesto, comentó que estaba prohibido hacer bromas de mal gusto. Volvió a revisar a los niños Dios y no había nada que pudiera emitir el sonido. Entonces levantó a uno de los niños Dios y comenzó a escucharse el llanto, convirtiéndose después en una risa siniestra. El padre tiró la figura de cerámica, partiéndose esta en muchos pedazos. Se notaba una mueca de terror en el rostro del padre, y en toda la iglesia había un silencio que inundaba todos los rincones. Después de unos minutos, caminó el padre y dio por terminada la misa. Cuando todos salimos, cerró las puertas de la iglesia. Nadie sabe por qué hizo eso, pero al día siguiente, por todo el pueblo se corrió la noticia de que el padre había perdido la vida. Nadie supo el motivo real, y por varios años se dejó de hacer la misa en la iglesia el día de la Candelaria. Estoy cargando un muerto. Hace un tiempo, conocí a una chica mientras compraba mi despensa en un mercado de la Ciudad de México. Yo estaba estudiando para ser médico. Esta chica era muy hermosa. Yo tenía 25 y ella 21. Al principio, todo era miel sobre hojuelas. Cuando regresaba de la escuela, la veía un rato y después me iba a mi departamento para hacer la tarea. Después de unos meses, nos hicimos novios. Todo comenzó a cambiar. Ella se volvía cada vez más celosa. No podía saludar a alguien porque ella se molestaba. Trataba de hablar con ella y decirle que solo la quería ella y así tranquilizarla. Ella me decía que todo iba a cambiar. Yo pensé que cambiaría, pero no fue así. Una noche, mientras dormía, soñé como una sombra se quedaba fija frente a mi cama. Me espanté mucho, pero al abrir los ojos, ahí estaba esa sombra, y fue aquí donde inició todo. Comencé a sentirme cansado, aun cuando descansaba bien. Sentía como si cargara a alguien. Cuando estaba en el departamento, sentía la presencia de alguien que me cuidaba y vigilaba. Me bañaba y a veces de reojo por el espejo veía esa sombra observándome. Entonces le comencé a platicar a mi novia sobre lo que sentía y ella feliz me dijo: por fin él ya te cuida y no dejará que ninguna otra se acerque a ti. Yo quedé incrédulo y le pregunté: ¿cómo dices? Ella me dijo: nada, pensé en otra cosa. Eso se me hizo raro. Algunos amigos en la universidad me preguntaron si estaba enfermo porque tenía ojeras y me veía muy delgado. Yo les decía que no, que estaba bien. Incluso fui al médico, pero no tenía nada y todo se atribuía al estrés de la escuela. Un día, mientras iba al mercado para comprar mi despensa, en un local donde venden hierbas, veladores para limpias, santería y todo lo esotérico, una mujer me dijo: joven, usted trae un muerto cargando. Tenga cuidado, le puede quitar la vida. Le dije que sí me podía ayudar y dijo: claro, pasa. Comenzó haciendo una limpia con hierbas y hablaba en otro dialecto o idioma, y no creerán lo que pasó. El piso comenzó a agrietarse. La mujer espantada me dijo: lo siento, no puedo ayudarte. Este ser es muy poderoso. Alguien lo mandó a estar todo el tiempo detrás de ti. Cuídate, es muy peligroso. Abrió su cortina y me dijo: retírate por favor. Desde ese entonces llevo ya como un mes
con este ser detrás de mí y no he encontrado a alguien que pueda ayudarme. Trato de vivir con este ser, pero a veces el cansancio en verdad me está quitando la vida. El Wendigo. En lo más profundo de los bosques helados del norte de Canadá, donde la nieve cubría la tierra durante la mayor parte del año y el viento aullaba como un lamento incesante, existía una leyenda que congelaba la sangre de los nativos. Era la historia del Wendigo, una criatura maldita que acechaba en los días más oscuros de invierno. En la pequeña comunidad de Finnesville, un grupo de cazadores partió en busca de alimento en medio de una de las tormentas de nieve más intensas que se habían registrado en años. Entre ellos se encontraba Tomás, un hombre mayor con ojos sabios y manos curtidas por innumerables inviernos en el bosque. La ventisca azotaba sus rostros mientras avanzaban por los espesos bosques de abetos y arces. Pronto, la visibilidad se redujo a casi nada y los cazadores se vieron obligados a refugiarse en una cabaña abandonada que encontraron en su camino, pero lo que desconocían era que habían ingresado en el territorio del Wendigo. Dentro de la cabaña, el frío penetraba hasta los huesos y las brasas que Tomás y los demás cazadores encendieron apenas proporcionaban calor suficiente para calentarse. El viento ululaba a través de las grietas de la cabaña como si fuera una siniestra melodía de advertencia. A medida que la noche avanzaba, una inquietante sensación de estar siendo observados comenzó a perturbar a los cazadores. Tomás miró a su alrededor, sus ojos escudriñando la oscuridad. Fue entonces cuando vio las huellas en la nieve que rodeaban la cabaña, huellas enormes y retorcidas que no pertenecían a ninguna criatura conocida. Los cazadores, temerosos, decidieron abandonar la cabaña a la mañana siguiente, a pesar de la tormenta que aún rugía afuera. Pero durante la noche, uno de ellos desapareció misteriosamente. La alarma se apoderó del grupo cuando notaron su ausencia al amanecer, pero aunque temerosos, no podían dejar atrás a su compañero. Decidieron buscar huellas de la desaparición. A medida que avanzaban por el bosque cubierto de nieve, las huellas se volvían cada vez más extrañas y distorsionadas, como si la criatura que las había dejado hubiera estado en constante sufrimiento, y al mismo tiempo, la sensación de ser observado se intensificó. Finalmente, encontraron a su compañero desaparecido, pero su visión era aterradora. Estaba parado junto a un árbol, congelado en una expresión de horror absoluto. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y su rostro estaba pálido y desfigurado. Tomás, con su experiencia en los bosques, entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Susurró las palabras que ningún cazador osaría pronunciar en voz alta. El Wendigo. La criatura, según la leyenda, era una entidad maligna que se alimentaba de carne humana y cuya mera presencia podía llevar a la locura a aquellos que la encontraran. Tomás sabía que debían abandonar el área de inmediato, pero la tormenta de nieve los había desorientado y no tenían idea de hacia dónde dirigirse. Mientras intentaban volver a la cabaña abandonada, la criatura del Wendigo acechaba en las sombras, siguiéndolos silenciosamente. Los cazadores podían sentir sus ojos amarillos brillando en la oscuridad y su aliento frío se aferraba a sus cuellos como un espectro glacial. Cuando llegaron a la cabaña, la situación se volvió aún más aterradora. La puerta estaba abierta de par en par y en el interior encontraron una escena macabra. El cuerpo del cazador que habían dejado atrás estaba desmembrado y devorado. El Wendigo había dejado un mensaje siniestro, un montón de huesos ensangrentados y retorcidos en el centro de la cabaña. Tomás comprendió que la criatura los tenía atrapados en su trampa mortal. Sin opciones, los cazadores se reunieron en el centro de la cabaña y encendieron un fuego para mantener al Wendigo alejado, al menos durante la noche. La noche se volvió una pesadilla. El Wendigo arañaba las paredes de la cabaña, emitía un grito aterrador y sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Tomás y los otros cazadores estaban aterrorizados y exhaustos, pero no podían permitirse quedarse dormidos. Sabían que si lo hacían, el Wendigo los atacaría sin piedad. La lucha contra el frío, el hambre y el miedo se prolongó durante días. El Wendigo continuaba su asesinato implacable.
La locura acechaba en las mentes de los cazadores y la esperanza parecía una ilusión lejana. Finalmente una noche, mientras el fuego parpadeaba y las sombras danzaban, el Wendigo lanzó su último ataque, rompió la puerta de la cabaña y se abalanzó sobre los cazadores. Gritos de terror llenaron el aire y la sangre salpicó la nieve blanca. Tomás, el último en pie, luchó contra el monstruo con todas sus fuerzas, pero sabía que la lucha estaba perdida. El Wendigo lo miró con sus ojos amarillos y dejó escapar un aullido triunfante. Tomás cayó al suelo, su vida se desvaneció y el Wendigo se retiró al bosque, satisfecho y hambriento de nuevo. La tormenta de nieve continuó rugiendo y la historia del Wendigo se convirtió en una leyenda aún más oscura en Finnesville. La criatura maldita seguía acechando en los bosques, esperando a los perdidos y los desesperados. Cada invierno, cuando el viento aúlla y la nieve cae, la leyenda también cobra vida y el Wendigo reclama su festín de sangre y horror. Y bueno, noctámbulas y noctámbulos, gracias por acompañarnos en este episodio de Cuéntame tus miedos. Esperamos que hayan disfrutado de estos relatos que les hemos presentado. Si quieren seguir disfrutando de más historias como esta, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Esperamos que estos relatos hayan sido de todo su agrado y que hayan sentido al menos un poco de miedo. Sin más, me despido deseando que tengan una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima. No olviden suscribirse y compartir con tus amigos para que también puedas disfrutar del terror. Hasta luego.